Bueno, entonces, como les comentaba, bienvenidos. Ya ahorita vamos a abarcar el tema de la idea y también de los personajes. Como les comentaba en la sesión anterior, la idea es que nosotros estemos al final de esta asignatura en la capacidad de crear un formato grabable que se pueda hacer, digamos que un rodaje, pero la idea es hacerlo bien, ¿no? Hacerlo pues desde un inicio, desde el proceso básico, que es la creación de personajes, que es la creación de la idea en general. Como objetivo, pues tenemos básicamente tener una buena idea, ya abarcándolo muy a grosso modo, y ya para tener una buena idea, unos buenos personajes, ya tenemos el sustento básico para ahí sí abarcar los diferentes guiones que pues vamos a aprender a realizar. Entonces, ya vamos a iniciar. Porfa, revisen si tienen sus micrófonos activados para que no se vayan de pronto a filtrar sonidos. Y pues como siempre les voy a dejar de compartir video para que no se me vaya a poner lenta la presentación. ¿Listo? Bueno, entonces, como les comentaba, vamos a abarcar ya como subtemáticas la identificación de diferentes métodos para generar ideas. Aquí, pues, el objetivo es que nosotros tengamos diferentes herramientas precisamente para tener una motivación, para inspirarnos y abarcar esas ideas que nos puedan servir a la hora, eh, pues, de abarcar tanto los guiones como ya la planeación de un rodaje. Vamos a ver ejemplos de ideas en el cine global y en la producción colombiana. Siempre la idea es que nosotros tengamos ejemplos de lo que estamos abarcando para tener una consolidación o una comprensión pues muchísimo mejor de lo que es la temática, sobre todo en estos aspectos que son mucho más visuales. Entonces siempre vamos a estar viendo diferentes ejemplos. Identificar métodos para crear personajes. Acá, pues, al igual que la generación de ideas, vamos a ver diferentes herramientas que nos van a permitir tener buenos personajes. Recordemos que en cualquier contenido audiovisual o netamente visual que nosotros abarquemos, pues es supremamente importante que la idea sea buena y que los personajes también sean buenos. Muchas veces nosotros de pronto tenemos algún contenido favorito y demás solamente por el personaje que aparece, o muchas veces vemos un contenido porque nos sentimos identificados con algún personaje. Entonces, eso es lo que vamos a abarcar. En este punto 4 abarcamos la explicación de la primera actividad, pero en este caso esto no lo vamos a explicar porque esa primera actividad, ya como les había comentado en la sesión anterior, la vamos a abarcar en semanas posteriores. Entonces ya cuando estemos cerca de esa fecha, pues les explicaré cuál va a ser esa actividad que nosotros pues vamos a realizar. Entonces, em, bueno, primero vamos a hablar pues de las ideas. Aquí nos vamos a basar, pues como les comentaba, en contenidos audiovisuales o netamente visuales, pero nos vamos a enfocar sobre todo en lo que es la televisión y el cine. El cine ya en cuanto a películas, digamos que sean un poco más tendencias sobre los géneros más conocidos. Recuerden que la clase anterior abarcamos esos géneros que son, digamos que mucho más populares, la comedia, drama, terror. Nos vamos a enfocar mucho en el cine que sea un poco más complejo o con mayor significado, digamos ya en torno al cine alternativo y demás, porque la idea es que tengamos ejemplos supremamente básicos para que tengamos ese entendimiento. Entonces, bueno, como les comentaba, lo principal es la idea. Ya más adelante vamos a abarcar el proceso completo, que es pues del guión técnico o del libreto hasta el guión técnico y posteriormente a lo que sería la grabación. Entonces, pues vamos a hablar de diferentes métodos para obtener una buena idea y pues que nos sirva básicamente para escribir también un buen guión. Entonces tenemos en principio la regla del 9.
La regla del 9 pues se basa en la hipótesis de que pues de 10 ideas que nosotros tenemos en nuestra mente, 9 puede que no gusten o no tendrán un buen desenlace. Entonces, este tip se basa en la creación de 10 ideas, entonces, ya sean diferentes o que contengan los mismos personajes y situaciones, pero con otros conflictos o con finales diferentes. Entonces, esto es lo primero, abarcar 10 ideas. Digamos que esto es mucho más sencillo también en el caso de las personas eh, que sean, digamos que muy dinámicas, que tengan muchísimas ideas y no sepan cuál escoger. Entonces, básicamente hacer este modelo, la regla del 9, recuerden que son 10 ideas y básicamente escogemos solamente una de esas, la que pues nos haga sentir mejor y la que según nuestros conocimientos pues entendamos que es la que más le va a gustar a nuestra audiencia o a ese público objetivo que vamos a abarcar. La raíz de las ideas. Bueno, entonces aquí recalcamos que una idea puede provenir de cualquier lugar. Entonces, puede ser un acontecimiento real. De ahí, pues, conocemos las películas, pues, basadas en hechos reales. También lo podemos abarcar de un sueño, de una experiencia, de una foto, de algo que vimos en algún momento a través de la ventana, etcétera. Cualquier cosa. Entonces, aquí la idea es estar, digamos que con la vista muy atenta, observar continuamente qué nos llama la atención, qué nos parece en algún momento curioso o un hecho que si bien puede ser cotidiano, pueda llegar a interesar al público y a partir de eso abarcar una idea, abarcar una historia o como les comentaba, pues abarcar ya algo real, algo sucedido o hacer la fusión de las dos, que es lo que muchas veces se hace. Se toma una situación real, pero se añaden algunos factores o conflictos imaginativos, pues para dar mucho más dinamismo a esa historia, ¿no? ¿Qué pasaría si? Bueno, en el qué pasaría si abarcamos, digamos que un tip bien importante al momento de generar ideas y es pensar en una situación o un personaje existente y hacer la pregunta de qué pasaría si y las respuestas o posibilidades que nos genera esta pregunta, pues convertirlas en una idea para escribir una historia. Entonces les voy a colocar un ejemplo. Un día este señor que ustedes ven en pantalla, Roland Emmerich, pensó en qué pasaría si a Obama, pues, el famoso presidente negro de Estados Unidos, lo atacaran unos terroristas en la propia Casa Blanca. Entonces, claramente esa edificación pues se considera una de las más seguras a nivel mundial, ¿no? Entonces era, digamos que un pensamiento algo loco, pero pues a la final, ¿qué pasaría si lo hicieran? Entonces, de esa idea surgió la película La caída de la Casa Blanca, pues como se llama eh, cotidianamente aquí en Colombia, pero pues también se le conoce como El Ataque. Entonces, les voy a mostrar el tráiler y si no lo han visto, véanla. Este es un ejemplo súper básico de qué pasaría si. Entonces, ya, como ustedes saben, les dejo un momento de compartir. Ese ejemplo súper claro. Miguel Vega, muy buena, sí es muy buena. Si ustedes no se la han visto, véanla porque sí está bien chévere. Todos los contenidos que les voy a compartir son de cosas chéveres. Si no se las han visto, se las pueden ver después. Les voy a volver a presentar. Bueno, entonces, ¿qué pasaría? Sí, es bien interesante, es uno de los mejores tips para generar ideas. Este director, digamos que está muy enfocado a este tip, ¿no? En el tráiler que ustedes acabaron de ver, pasaban algunas películas también muy populares que él abarcó, por ejemplo, 2012, lo mismo, o sea, ¿qué pasaría eh, si el mundo prácticamente tuviera como un apocalipsis, ¿no? O sea, ¿quién sobreviviría y demás? Aquí claramente se colocan tanto cosas reales como cosas imaginarias. Digamos que también hay como parte de investigación para hacer este tipo de contenidos, ¿no? Para que también sea la información como muy congruente. Ese qué pasaría si también digamos que es el detonante de la historia y es el qué va a hacer que los diferentes personajes tomen decisiones y generen expectativa en el público, ¿no?
Entonces acá también hablamos de imaginar. Entonces, cuando trabajemos en una idea, pues no limitarnos. La idea es básicamente imaginar y no hacer historias que pues así parezcan muy locas, pues sean pues buenas, ¿no? Pueden llegar a ser una buena idea, que generen emoción en las personas. Entonces, lo bueno digamos, del guión es que queda en escritura y ya lo que nos imaginamos y queremos que sean las tomas y las pautas, pues ya se puede colocar más adelante. Cuando nosotros estemos abarcando netamente la idea, tenemos esa oportunidad de imaginar y pues de ir mucho más allá. Carlos, tienes la mano levantada, te escucho. Gracias, maestra. Pues le cuento, pues a mí me gusta mucho el cine y este tipo de películas, pero siempre me ha causado curiosidad el tema del director. Siempre el protagonista de una película es el director en torno a pues cómo se desarrolla y pues, cómo se desarrolla esa película. Pero en principio el que creó la historia generalmente no es el director, ¿sí? El director simplemente es el que está detrás coordinando todo, pues que todo salga muy bien, ¿no? Yo quisiera saber por qué sucede esto o cuál es su opinión frente al hecho de que pues generalmente al creador de la historia pues no se le dé el protagonismo que se le da pues como se le da a un director, ¿no? Bueno, digamos que eso depende precisamente cuál sea la película en este caso, porque hay directores que sí es como que yo recibo la historia y yo la creé, yo pues prácticamente hice toda la dirección. Mientras que hay también muchas veces en que el mismo director se mete mucho, digamos, en el papel de los otros participantes. Entonces el director es el que no solamente dirige, sino el que también está encima del guionista, el que él mismo se pone a hacer muchas veces parte del guión. Muchas veces hay directores que también ellos mismos hacen el storytelling o asimismo cogen una idea y ellos la dan a conocer y que el guionista la redacte como tal, pero el director bien puede dar sus puntos de giro, las diferentes acciones que se van a abarcar, cómo quiere un personaje. Entonces, eso depende más que todo de cómo el director quiera participar como tal en la creación de ese formato, porque pues si hay directores que pasan de largo y solo dan la guía, así como hay unos que se meten de lleno en cada uno de los roles, incluso hay directores pues con los que muchas veces, dependiendo las entrevistas que den los actores y demás, hay directores que se meten ya mucho y controlan ya mucho incluso los roles de otras personas de producción. Entonces sí depende mucho de la participación del director. Acá, esperen, los leo. Por ejemplo, Quentin Tarantino, que escribe, dirige, incluso hace pequeños papeles dentro de la película. Exacto. Eso depende del director. Hay directores que están metidos en absolutamente todo y que incluso hacen dos y tres cosas al mismo tiempo. Entonces depende desde el director netamente. Bueno, aquí, como les comentaba, digamos que lo bueno de estos tips en parte y lo bueno también del guión es que todo queda básicamente en escritura, en ideas. Aquí podemos imaginar cómo romper los límites, pero digamos que ya más adelante o el dilema va a estar en la grabación, que eso es lo que vamos a ver más adelante. Porque pues por supuesto nos debemos basar en un presupuesto que es un limitante. Digamos que en el caso de la televisión, sobre todo cuando el presupuesto es más bajo, pues hay que tener en cuenta los efectos especiales, la vestimenta, maquillaje, etcétera. Claramente hay contenidos que llegan a ser muchísimo más costosos y si no existe el presupuesto, pues asimismo la idea tiene que comenzarse a limitar y hay que empezar a quitar cositas también de la idea original. Pero la idea es que en un principio nosotros no nos vayamos a limitar. Em, Acá, digamos que ya en torno a esto. Hay películas como El Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos, un título bien larguito para una película. Esa es una historia también como bien loquita, eh, pero digamos que es algo que
uno no sabe hasta qué punto se pueda volver realidad, ¿no? O pues si es pura ficción. Entonces esa es una película que tuvo un costo relativamente bajo, porque pues a pesar de que la idea era pues bien loquita, no tenía mayores efectos ni montajes complejos, ¿sí? Acá pues también tenemos el ejemplo, otra idea como Avatar. Avatar fue una película supremamente costosa, sobre todo por el trabajo digital, pues no tanto por los montajes y el vestuario, sino por toda la parte digital, el trabajo que tuvieron que hacer los diferentes editores, el trabajo también de tecnología, porque actualmente hay que tener diferentes aparatos para tomar en cuenta el movimiento de los actores y demás. Entonces, si bien una idea puede ser, digamos que bien diferente, bien loca, pero no necesariamente tiene que ser supremamente costosa. Entonces, si bien vamos a depender de un presupuesto, también vamos a depender de la forma en la que utilicemos ese presupuesto. Pero la idea es que la imaginación de nosotros o la creatividad, pues no se vaya a ver limitada al momento de redactar esa idea. Pero bueno. Acá ya vamos digamos que a más profundidad de ejemplos de películas que fueron muy costosas, teniendo en cuenta todo el tema del presupuesto, y otras que pues asimismo también fueron muy económicas como para que ustedes se hagan a la idea de cuál es la relación eh, tanto de la idea, de los personajes, como del guión asimismo, como del presupuesto. Entonces acá tenemos una de las que fue más costosa, digamos que históricamente. Les voy a mostrar el eje. Ya les vuelvo a compartir. Bueno, entonces acá ya pues básicamente cerrando este pedacito, em, pues ya también vemos que las ideas pueden salir de cualquier lado. Ya el director aquí principal pues tuvo la idea de actividad paranormal porque una caja se le cayó de un armario. Pues quién sabe si fue un fantasma o un ratón o lo que fuera, pero de ahí tuvo la idea. Entonces, bien, nosotros podemos tener ideas a partir de cosas supremamente sencillas y crear formatos bien interesantes, no tan difíciles de hacer. Incluso el guión, digamos que es un protocolo que se tiene para tener una buena organización, pero ya como ustedes vieron, ellos muchas veces ni siquiera tenían un guión muy bien estructurado, sino que muchas veces se daban más a la improvisación. Entonces, digamos que ahorita estamos ya muy abiertos a lo que es la creatividad, la innovación. Claramente dependiendo la idea, pues sí o sí hay que tener un guión muy bien estructurado porque pues actividad paranormal, pues básicamente su objetivo es como asustar y demás, entonces no tiene como mayor significado, mayor complejidad en cuanto a significados narrativos o visuales. Bueno, aquí, ¿alguno de ustedes sabe quién es Fernando Gaitán? Yo creo que sí, alguno debe saber. Si alguno quiere abrir micrófono o poner en el chat. ¿Ninguno sabe? Bueno, bueno, Fernando Profe, Gaitán, dime. fue un guionista colombiano y productor de telenovelas. Ajá, exacto. Súper conocido. Los que no lo conozcan, de tarea les queda investigar un poquito más de Fernando Gaitán. Ya, pues como nos dice el compañero, Fernando Gaitán fue un guionista colombiano, productor de telenovelas, también de algunas series de televisión. Él escribió algunas de las telenovelas, digamos que más exitosas de la televisión colombiana, entre ellas Yo soy Betty la Fea. Si alguno, yo creo que alguno se ha visto algunos capítulos de Betty, ahorita ya la están volviendo a dar por Netflix y también por televisión, entonces hay memes y una cantidad de videos también por internet. Quien no se haya visto quien no se haya visto la fea, quien no se haya visto Betty la fea, se la tiene que ver, es bien larga como pues las telenovelas viejitas, pero también es chévere, tiene buen guión, tiene una buena estructura en cuanto a la idea, entonces es una de esas novelas bien chéveres. De hecho, pues según
el libro Guinness World Records, pues es considerada como la telenovela más exitosa de la historia, ¿no? Entonces, por algo será. Bueno, aquí ya vamos a hablar un poquito más en cuanto a la producción de Betty. Digamos que acá hacemos mucho hincapié en Betty, porque por lo general, cuando nosotros hablamos de series de televisión o de telenovelas, muchas veces se abarcan, digamos que ideas como, digamos que modo de copia o a modo de que siempre es lo mismo, la típica vieja que se enamora de un tipo malo y después sufre y le ponen los cachos, y no es que son novelas de narcotráfico y pues uno ya sabe que es el narco, la novia del narco y etcétera. Pero ya el tema con Betty la Fea, digamos que va mucho más allá, por como les comentaba, el tema del guión, de la idea, de los personajes. Betty la Fea, digamos que ya haciendo una profundización o un análisis en cuanto a su contenido, está muy bien estructurada y es una telenovela que no solamente tiene una buena idea, sino que sus personajes se complementan, es decir, que Betty la Fea no sería lo mismo si no estuviera, por ejemplo, el personaje de Patricia, no sería lo mismo si cualquiera de los personajes que existen en la telenovela no estuviera. Cada uno de los personajes es supremamente importante dentro de esa idea. Y básicamente la idea en general, a pesar de que son muchos capítulos y de que son largos, porque cada capítulo original es de cerca de media hora, 40 minutos, siempre se está complementando, no hay capítulo, digamos, que sea malo o que pase desapercibido. Entonces, vamos a ver acá también un video para enfocarnos un poquito más, digamos que en la trascendencia de básicamente de otra idea que bien puede parecer, digamos que en principio mala, bien como dicen en el video, ya después ustedes terminan de ver el documental. Pero hay ideas que aparentemente parecen malas, pero resultan muy buenas, como el caso de Betty. Pues claro, ¿quién se iba a imaginar que la protagonista de una novela fuera fea, verdad? Pues siempre los protagonistas tienen que ser muy bonitos. Pero pues todo terminó en que es la telenovela más exitosa, no solamente en esos tiempos, sino hasta el momento. Es una de las telenovelas más exitosas del mundo y yo creo que la van a seguir haciendo remakes hasta, bueno, ya en mucho tiempo. Entonces, ya les voy a volver a compartir la presentación y ahora vamos a hablar básicamente de la creación de los personajes, porque pues la trama o pues la idea es muy importante, pero pues como vemos también en el anterior video, también son muy importantes los personajes, porque pues ellos son los que dan vida a la historia y también generan emociones en el público. Por eso pues hablamos también de personajes en algún momento odiados, personajes amados. Hay algunas series o contenidos que vemos exclusivamente porque nos gusta un personaje o porque nos gusta ese actor o porque cada uno de ellos pues marca algo fundamental en la historia. Entonces, por ejemplo, como les comentaba, si en Betty la Fea, pues la protagonista hubiera sido otra chica o que la hubieran puesto una vieja muy bonita y hubieran dicho que era fea, pues no, o sea, ya no concuerda. Entonces, es bien importante también la creación de los personajes, desde su personalidad hasta su físico, para que claramente todo sea supremamente, pues, congruente. Entonces, lo primero, pues, es realizar claramente eh, un perfil bibliográfico muy completo. Digamos que primero abarcamos ese perfil también físico. Acá tenemos como la guía de lo que vamos a abarcar. Entonces, el perfil bibliográfico muy completo. Para que quede completo, precisamente vamos a abarcar primero el perfil físico, pues donde vamos a profundizar los rasgos, si es alto, si es bajo, si es flaco, si es gordo. En este caso de Betty, pues si son feos, si son guapos, etcétera. Pues porque todos esos detalles inciden en la historia, ¿no? Y tiene que ser congruente. Entonces, primero abarcamos ese perfil físico como primer punto del perfil bibliográfico de ese personaje. Después vamos a hacer un perfil psicológico.
Entonces ahí ya se van a exponer los defectos, las cualidades, tal vez si tiene enfermedades mentales el personaje. También podemos añadir los gustos del personaje, pues siempre y cuando esto sea necesario y tenga un objetivo en la historia, ¿sí? Por ejemplo, Betty, pues digamos que durante toda la novela no tiene trascendencia si a Betty le gusta o no la pasta. Entonces, si no tiene trascendencia en la historia, pues simplemente no se va a colocar. Si tiene trascendencia, sí se va a colocar. Eso ya como el tercer punto de los gustos o las rutinas, lo que sea trascendental, pues lo vamos a colocar. Entonces vamos a ver aquí el perfil psicológico del el Joker o el Guasón, como ustedes lo conozcan. Entonces acá primero tenemos que pues es un hombre que se viste de payaso, ¿no? Este es el primer punto, el físico. Entonces, se viste de payaso como pues una metáfora a la ironía, digamos que de lo que él vive a diario, ¿no? Que él es un hombre triste, que ha pasado por cosas supremamente duras, pero pues su maquillaje tiene como objetivo hacerlo feliz. Acá dice, también es una metáfora a la burla social. En segundo punto, que ya sería el psicológico, nos dice, padece del síndrome pseudobulbar, lo que le produce cambios de humor repentinos, insomnio, depresiones, al sufrir maltrato en su niñez, ser abandonado por su padre y tener una gran pérdida en su familia, pues tiene trastornos postraumáticos. Entonces, digamos que acá ya este pequeño perfil psicológico nos da a entender por qué el tipo está loco y pues por qué actúa de esa forma, ¿no? Y en el tercer punto, que ya hablamos como de rutinas, de gustos, de hábitos, pues básicamente tiene un gusto por delinquir y matar, ¿no? Entonces, acá vamos a ver nuevamente el ejemplo, ya un poco más. Hasta ahí ya vimos como un resumen de lo que sería el perfil psicológico, en este caso del Joker, el Guasón. La idea es que esto lo abarquemos de una manera interna o externa, dependiendo cuál sea el formato que nosotros vayamos a abarcar. ¿Por qué? Básicamente porque hay contenidos que si, por ejemplo, están estipulados para que sea una saga o que pues existan diferentes películas en torno a la misma historia, muchas veces no se plantea desde el principio el por qué ese personaje es así, como sus inicios, sino que muchas veces se sacan dos, tres películas y hasta la tercera o cuarta, entonces sí abarca la historia en general, eh, pues de ese personaje. Entonces, ese perfil no siempre se va a dar a conocer desde el inicio. Se puede hacer a través de las diferentes películas, por ejemplo, o se puede abarcar hasta el final, pero sí, lo ideal es tener ese perfil, digamos que ya definido. Antes de abarcar el guión y demás, porque también dependiendo de ese perfil, es que se van a abarcar los diferentes puntos de giro y demás acontecimientos que se abarquen en la historia. Entonces, ahí ya quedó, digamos que ese ejemplo. Entonces, ahora vamos a ver lo que es el arco de transformación. Entonces, eh, este arco de transformación básicamente se basa en el estado inicial del personaje y cómo se transforma a través de la película generando un cambio, la película o el contenido que vayamos a hacer. Entonces, cómo se genera un cambio en ese personaje. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, la película de los fantasmas de Scrooge. Esta, pues, básicamente es un viejito que es súper malhumorado, es grosero, amargado. Él vive como en un pueblo y él odia a todo el mundo. Nadie lo visita y demás. Él tiene una empresa y trata súper mal a sus empleados. Mejor dicho, es un viejito terrible. Y a él lo visitan unos espíritus y lo hacen cambiar. Entonces, es la idea o la trama, digamos que ya enfocándonos a los personajes de esta película, se basa en este arco de transformación. Entonces, ya para entenderlo también un poco más, los que no hayan visto esta película, vamos a ver el tráiler para que, digamos que comprendamos un poquito más lo que es este arco. Sí, hasta ahorita caí en cuenta. Creo que fue esta última parte después del ejemplo de, pues fue lo de los arquetipos, creo. Los arquetipos, Entonces, sí, sí, listo. de Entonces, ahí.
para eso de los arquetipos, les voy a grabar otro video aparte y se los cargo en la plataforma, ¿listo? Para que igual les quede a ustedes la explicación y no les vaya a quedar cortado con la grabación de la clase. Bueno, ¿alguien tiene dudas o intervenciones? Profe, Dime, te escucho. dijiste que en las actividades iban a ser solo cuestionarios o vamos a poner en práctica los guiones y eso. Bueno, la idea es ponerlo en práctica. O pues por lo menos el bloque anterior hicimos diferentes guiones, pero entonces la idea es ya en este bloque abarcar actividades autocalificables, quizzes, parciales, pero entonces como les comentaba, ya vamos a abarcar como a modo de ejemplos y demás, podemos abarcarlo. Y pues voy a revisar con coordinación si se puede realizar como tal alguna actividad de los guiones, porque pues la idea sí es pues hacerlos, ¿no? Llevarlo a la práctica para aprender cómo se hace. Pero varias de las actividades pues sí van a ser autocalificables, como quizzes y demás, pero no va a ser tan teórico, sino que voy a tratar de ponerles es más como ejemplos, así como les coloco yo acá ejemplos con películas y personajes y demás, para que lo hagamos como un poquito más dinámico. Ya como les comentaba también en algún momento, ustedes tienen en la plataforma la etiqueta de las actividades, o sea que la primera actividad se va a hacer en la cuarta semana del 15 al 22 de febrero. Entonces, en la tercera semana en la tercera cuarta semana les estaría explicando bien cómo vamos a hacer esas actividades. Eso como para que no nos vayamos a perder. Les voy a compartir pantalla y les muestro unos materiales de apoyo que no les he socializado. Son estos, los de la semana 2. Recuerden que a ustedes siempre les cargamos los materiales de apoyo. En este caso, como esta materia es como mucho más, digamos que didáctica y se basa como en más contenidos audiovisuales, pues asimismo son los materiales de apoyo. Entonces, ustedes acá ya tienen el PDF, la presentación que les expliqué con la idea, los personajes. Tienen un PDF sobre tips para contar una historia. Tienen también otro texto sobre los arquetipos de Jung. Eso para que ustedes profundicen eso. Como no quedó grabada esa parte de la explicación, les voy a grabar nuevamente esa explicación con ejemplos y les cargo el video. Se los hago el día de mañana y se los cargo para que tengan ahí esa explicación. Y acá tienen ustedes dos videos que es importante que ustedes vean, pues aparte de los videos que no vimos completos durante la sesión, que es el documental y demás de Betty. Y acá tienen unas claves también para una gran historia, que es una charla de TED, y unos tips también de creación de personajes. Entonces, esos videos les quedan también pendientes para que los revisen en su tiempo libre y hagan también pues ese repaso. Por acá escribieron, es que no abre el chat. Wilson, es decir, en diferentes películas identificar los arquetipos y personajes para debatirlo en las clases para ser más dinámico. Sí, claro, la idea es que si ustedes también durante la clase, si yo les estoy dando la explicación y se acuerdan de algún otro que ustedes hayan visto, pues claro, lo colocan en el chat o levantan la mano. La idea es que también como que interactuemos un poquito más si ustedes se acuerdan de algún otro y que asimismo podamos como confirmar pues cuál es, por ejemplo, en este caso los arquetipos de ese personaje, ¿no? Entonces, si vean las películas, como les comentaba al principio, las películas que les pongo ahí como ejemplo, todas son buenas, entonces véanlas las que no hayan visto. Y si ustedes también tienen películas para recomendar que traten de algo similar, pues también nos las dan para nosotros verlas. Bueno, ¿alguien más tiene dudas o intervenciones? Creo que no.
Bueno, creo que no. Bueno, entonces nos queda pendiente eso. Mañana les cargo la grabación de la explicación de los arquetipos. Igual les queda el PDF también con la explicación de los arquetipos. Y ya también en estos días se les carga pues la grabación de la clase para que ustedes puedan hacer el respectivo repaso. ¿Listo? Entonces, si no hay más dudas, recuerden que me pueden escribir también por el correo, por la plataforma. Yo estoy súper pendiente, no me demoro más de 1, 2 días máximo en contestarles, entonces para que estén también atentos eh, a ese tipo también de medios. Hace poquito también hay algunos estudiantes que han tenido problemas con los links de ingreso a las sesiones. Creo que, bueno, en esta clase no pasó, pero en la anterior sí nos pasó con una estudiante. Entonces, los que tengan dudas respecto a eso, recuerden que ustedes tienen sus iconos de ayuda en la plataforma, que son los iconos que ven en la parte superior junto al tutorial de manejo de aulas. Entonces, por esos iconos, ustedes pueden comunicarse con los coordinadores, con los administrativos encargados, para que les colaboren y les den toda esa información. ¿Listo? Entonces, si no hay más dudas, muchísimas gracias por su asistencia. Quedo muy atenta y vean las películas y demás para que ya en las otras clases podamos debatir un poquito más. Andrea Sabogal, profes como las que suceden en la vida real, algo así, como las de Satanás, de Mario Mendoza. Bueno, pues digamos que Mario Mendoza, no he leído el de Satanás, pero Mario Mendoza sí suele, como en sus otras obras, o por lo menos en las que he leído, he notado que él coloca como muchos datos reales con cosas imaginarias. Es algo similar a lo que pasa con los relatos basados en hechos reales, que colocan cosas que si bien son reales, pero le meten cosas pues como también imaginativas para dinamizar también un poquito la narrativa y como para generar también como ese enganche, ¿no? Pero pues todo eso lo vamos a ir tratando también en las narrativas más adelante cuando pasemos a la escritura del guión. Listo, igualmente, profe, feliz noche, excelente clase, muchas gracias. Bueno, entonces muchas gracias por su participación y en la siguiente clase pues nos vemos y hablamos. Que estén muy bien y que pasen linda noche, que descansen.